un análisis más detallado del modo en el que el hombre cumple la actividad de alimentarse nos revela rasgos específicos que nos apartan de otros seres vivos y expresan un comportamiento propiamente humano. Muy bien, queridos amigos, estamos de vuelta en este programa en el que indudablemente estamos aprendiendo mucho al respecto de nuestra alimentación, de lo que comemos y el impacto que esto tiene en nuestra vida. Nuestra invitada pues está más que calificada para esto y yo te quería preguntar, Alejandra, tú me comentabas algo al respecto de la percepción del cuerpo de cada uno de nosotros en función de lo que comemos. ¿Qué nos puedes contar de esto? Exacto. Cada quien ve su cuerpo de diferente manera, ¿verdad? Algunas personas piensan que por estar muy delgado podrían estar padeciendo alguna enfermedad, mientras que otras piensan que por estar redondito, cachetoncito, no va a padecer ninguna, ¿verdad? Entonces, en todas las sociedades se ve esto. La percepción del cuerpo a veces no es la correcta. Siempre tenemos alguna duda sobre cómo nuestro cuerpo está funcionando, si el peso que tengo es el correcto, ¿verdad? Entonces nos tendremos que basar en lo que diga un profesional, ¿verdad? Hay una fórmula específica para saber si el peso que tenemos es correcto para nuestra estatura. Y de eso es donde nos vamos a basar. La estatura va a ser la que nos va a decir qué peso debemos de tener. Aparte de eso está la composición del cuerpo, qué tanto tengo de músculo, qué tanto tengo de grasa. Entonces es importante que la persona diferencie si el peso que tiene es el correcto para su estatura y que a partir de ahí pueda decidir hacer cambios, ¿verdad? O buscar a un especialista para que aprenda cómo alimentarse, qué cambios son los necesarios. Y algo bien importante es que más que hacer cambios en tengo que comer menos o dejar de comer algo, es cambios de hábitos lo que va a hacer la diferencia. Y en tu experiencia clínica y en tu experiencia organizacional, ¿qué es lo que tú más recomiendas para que la alimentación en medio de las limitaciones de tiempo, de las presiones del trabajo, de la carga de actividades y el desgaste físico y emocional sea lo más adecuado, Alejandra? Lo mejor es que una comida sea práctica, ¿verdad? Que nos guste, que sea variado, que no lleve mucho tiempo realizarla. Muchas personas piensan que al estar en un régimen alimenticio significa solo comer lechuga, tomates, frutas y se acabó. La base es un poquito de todo, ¿verdad? Y que nos guste lo que estemos comiendo. Es importante hacer una lista de qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, para que dentro de ese régimen alimenticio pues no vaya lo que no nos gusta, porque va a ser difícil que nos apeguemos a ello. Y hay muchas personas, y yo pues uno a veces en la clínica escucha opiniones como, fíjese que como de todo lo que me gusta, pero como un poquito. Y pues invariablemente esto a veces puede resultar de utilidad, en otras oportunidades no. ¿Cuál es tu experiencia al respecto de esto, Alejandra? Todo va a depender qué sea el alimento que estamos hablando, ¿verdad? En sí, una alimentación diaria debería de consistir en 3 comidas principales y 2 o incluso 3 refacciones. Esa repartición de la comida en porciones pequeñas tiene muchos beneficios. El beneficio más importante es que cuando hacemos refacciones, pues una refacción de una mañana va a hacer que las porciones que vamos a comer en un almuerzo puedan ser en menor cantidad. Si hacemos una refacción de la tarde, igual la cena podría ser un poco más liviana. Y si hacemos una refacción incluso nocturna, nos va a ayudar a que esas horas que pasamos sin comer no vayan a causar algún problema, por ejemplo, de gastritis, y el metabolismo se mantiene utilizando ese combustible que le estamos dando, y eso también es importante para que sea un metabolismo activo. Y sí, este tema de las comidas múltiples a lo largo del día, pues es un tema que sí funciona, pero muchos de nosotros a veces también tendemos a abusar de esto, ¿verdad? Porque bueno, mi refacción de las 10 de la mañana, pero es un sándwich extra grande, me tomo 3 tazas de café, y a veces este tipo de cosas pueden generar más que bienestar algún problema. ¿Tú tienes alguna consideración al respecto de esto? Exacto. Siempre es importante que sepamos las porciones de los alimentos. Una porción se refiere a la cantidad de alimento que me va a aportar
cierta cantidad de calorías, cierta cantidad de nutrientes. Entonces, aquí tengo unos ejemplos de lo que representa una porción. Por ejemplo, esto es una taza de fruta. Imaginémonos que aquí puede haber adentro uvas, manzana, cualquier fruta, pero esta es la cantidad en una taza. A veces podríamos considerar que una taza podría ser más o menos. Incluso una cucharadita es más o menos esta cantidad. ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Son 5 mililitros o 5 centímetros cúbicos. Entonces, cuando hablamos de una cucharada es 3 veces esto. Entonces, esto es importante medirlo en cuanto a grasas, por ejemplo, la grasa que vamos a preparar la comida, la crema que le agregamos o incluso la mayonesa. Esta es una porción de una cucharadita. Aquí tenemos una porción también de una taza de cereal. Si hablamos de medio vaso de jugo, este es un tamaño estándar. Obviamente no estamos diciendo de que esto sea lo que nos tenemos que tomar, ¿verdad? Cada persona va a tener necesidades diferentes y por eso deberíamos de adaptarnos a qué cantidades son las que mi cuerpo va a necesitar. Obviamente los tiempos de comida principales, desayuno, almuerzo y cena, deben de tener mayor cantidad de alimento. Y las refacciones pueden ser cantidades pequeñas. Y evidentemente a más ejercicio, más necesidad de comida, ¿verdad, Alejandra? Cuando una persona hace ejercicio, sus necesidades se incrementan, pero sigue siendo las mismas normas en cuanto a qué sí y qué no, ¿verdad? Evitar azúcares, excesos de grasas de origen animal, más que todo irnos por lo que sea natural, siempre va a ser mejor. Sí, muchos de nosotros tendemos muchas veces a abusar al endulzar el café creyendo que esto pues no tiene ningún impacto realmente, ¿verdad? O que no estamos comiendo pasteles o que no estamos consumiendo glucosa en muchos otros sentidos. Pero muchas veces la actividad no nos da el tiempo necesario para consumir, para metabolizar todo esto. El azúcar es un nutriente muy importante en el papel del sobrepeso, porque a veces no calculamos bien cuánto estamos agregando de azúcar a nuestras bebidas, o por ejemplo cuánto estamos consumiendo de azúcar en bebidas ya preparadas. Le llamamos azúcar escondida porque en sí uno no está decidiendo cuánto está consumiendo, sino que ya la bebida lo trae. Eso se da en bebidas embotelladas, también en pasteles, en pan dulce. Tenemos que considerar esa cantidad de azúcar. Te voy a invitar a que platiquemos de esto al regresar en nuestro siguiente corte y entremos ya a darle consejos específicos a nuestra querida teleaudiencia. No nos cambien, amigos.